¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a hablar esta tarde de la importancia y el valor que tiene para la obra de Jesús y para Dios la enseñanza a los niños, la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la fe, la enseñanza de lo importante de la vida. Muchas de las personas que estamos en el mundo no tomamos dimensión de lo importante que es que los niños crezcan de la mano de la fe, de la mano de Dios, de la mano de la obra de Jesús. Con el correr de la vida, con el correr del tiempo, todas las cosas se han ido tergiversando y los niños hoy ya no crecen con la fe. Los niños crecen con una computadora, con una tablet, con una PlayStation, con un teléfono celular, con la pornografía, con montones de cosas, juegos de Satanás que tienen al alcance de las manos. Y de esa manera es el principio del alejamiento de la fe, porque un niño que nace con fe, un niño que nace conociendo la obra de Dios, la obra de Jesús en la tierra, de su Hijo, nace diferente, crece diferente, con otro tipo de valores y otros tipos de cimientos. Personalmente, tal vez no tuve una enseñanza profunda desde la palabra, desde la obra de Jesús, pero desde muy niño recuerdo que siempre me llevaban a una iglesia. Yo no tengo distinciones y no pertenezco a ningún movimiento religioso, solo pertenezco al movimiento de Dios y de la obra de Jesús. O sea que puedo hablar tranquilo y libremente con respecto a lo que respecta no con la palabra, con la fe y con lo que Dios tiene en sus planes para nosotros, para todas las personas que habitamos esta tierra. Como les decía, no fui instruido desde un comienzo en la palabra, pero sí una persona como mi madre que tenía y tiene mucha fe, que por ahí le faltan muchas otras cosas, de otra parte a lo mejor de lo que es la cercanía a Dios, pero tiene una fe que es única en Dios. Entonces, de esa manera y desde ese lugar, siempre desde pequeño me llevaron a una iglesia. Obviamente, como todo niño rebelde, tenía una plaza al lado y siempre quería salir a jugar, quería estar en los juegos. Me iban, me buscaban, me llevaban de nuevo a la iglesia y me volvía a escapar. Pero fue el principio de acercamiento a la mano de la obra de Jesús y de lo que Dios necesita para nosotros. Lo importante cuando un niño comienza a tener un poco de uso de razón, lo importante es que comencemos a hablarle del bien y del mal, y el bien y el mal es nada más y nada menos que Jesús representado en su obra, en su ministerio, llevándonos al camino de Dios. Hoy en día, hace muchos años ya, vemos que los niños manejan a los padres y los famosos derechos humanos, que los niños no tienen que hacer cosas de grande o no tienen que entender ciertas cosas y para otra pauta de la vida sí pueden tener acceso. Una confusión total. A lo único que no tienen acceso los niños hoy en día es a la fe de Dios, a la fe de lo divino, a un mundo diferente. En pocos lugares, seguramente en pocas casas del mundo, que deberían ser la mayoría, se los instruye desde pequeño a amar a Dios, a amar a Jesús, a amar el bien. Cuando nosotros le damos un elemento como una PlayStation, un juego, un teléfono, una computadora, un ordenador, lo que sea que le damos a un niño, le estamos dando un arma que a pesar del control que podemos ejercer sobre ellos, tarde o temprano termina gatillando. Un arma peligrosa que te mete en el mundo de lo malo, que constantemente te hace ver cosas malas, cosas programadas por Satanás en la tierra para que la gente las acerque a su vida, y un niño es mayormente vulnerable porque no tiene tal vez tanto conocimiento en ese momento de su vida. Los niños tienen la obligación, deberían de tener la obligación en realidad los padres, de instrumentar a los niños a través de la fe. No hay nada más lindo en la vida de un ser humano, hombre o mujer, que ser puro, y los niños son puros, y qué más importante y mejor para ellos que tener desde pequeños la idea de lo que es el bien, y el bien se representa a través de Jesús y a través de Dios, que es el bien. Del otro lado está el mal.
Y cualquier cosa que no sea de Jesús, que no sea de Dios, es malo y hace mucho daño y puede calar muy hondo en la vida de un niño a lo largo de su vida. Lamentablemente, la gente hoy está muy alejada de la fe. La gente, lamentablemente, está haciendo caso al apocalipsis, no mejora, está yendo a un destino que tal vez no tenga solución y que tal vez sea algo que obviamos porque nos conviene. Nos gusta vivir en la imperfección y eso es lo que le trasladamos a los niños, vivir en la imperfección, la vida fácil, la vida cómoda. Seguramente muchas de las personas que habitamos esta tierra, muchos de los mortales, alguna vez nos habremos equivocado, pero qué lindo sería que hubiésemos aprendido de nuestros errores para poder, desde el lugar de la fe, que es el único lugar del bien que uno, y es el mejor regalo que uno le puede hacer a un niño, trasladarle toda su sabiduría, todos sus errores, representados en la palabra de Jesús, en su obra, en sus obras de bien, en su libro de vida, a través de un grande trasladado a un niño sería lo ideal, pero ni siquiera nos preocupamos a veces de los niños, simplemente osamos de todo lo que tenemos a la vista y nos olvidamos de la fe. La fe es algo muy poderoso, demasiado poderoso. Sí, la gente está alejada de la fe y la fe es una cuestión de creencia. Habría que buscar principalmente a aquellas personas que manejan, como dije en algún momento, grandes ministerios, grandes religiones, grandes movimientos religiosos, sin importar qué color religioso llevan encima, deberían fijarse en su interior a ver qué están haciendo desde hace muchos años mal para que hayan alejado a la gente de la fe. Y alejar a los grandes de la fe aleja la palabra de los grandes representada en la fe a los niños. Y un niño creciendo con la fe es un niño diferente, es un niño sano mentalmente. Un niño lastimado de chico es muy difícil recuperarlo de grande. Tiene que ser un tocado por Dios, un elegido. Cuando, por ejemplo, uno habla del maltrato o de los abusos, para un niño principalmente un abuso es muy difícil sacárselo de su vida. Es casi imposible vivir y convivir con eso. Por más que hay personas que se dedican a tratar temas psicológicos que a veces nada tienen que ver con la psicología y todo tiene que ver con la fe, hoy hemos cambiado los psicólogos por la fe y no es absolutamente nada lo mismo. En la psicología rara vez pueden enseñar a perdonar. Las bases de la vida de Dios, ¿cuáles son? La verdad, la justicia, el amor y el perdón infinito. Cuando un niño crece lastimado, difícilmente algún día perdone. Entonces, tal vez va creciendo con resentimiento y ese resentimiento lo lleva a equivocarse o no, dependerá de su cabeza, de su psiquis algún día, pero también puede llegar a hacer mucho daño, o bien puede ser una persona que se aleja de lo divino porque nunca tuvo una palabra de fe desde niño, nunca aprendió a sanar su dolor, que es muy difícil y que solamente Dios, de la mano de la obra de Jesús, te puede sanar en cualquier aspecto de la vida, pero más a un niño. Cuando un niño sufre en su vida, sea lo que sea que le pasa, teniendo bases de vida verdadera a través de la fe de Dios y de la manifestación, como siempre digo, de toda la obra que hizo Jesús, que es el Hijo de Dios, es mucho más fácil poder llevar adelante una vida, incluso para aquellas personas que ya son grandes y sufren una cierta situación. Muchas veces pasa que tiene que suceder un milagro en la vida de una persona para que se vuelquen a la fe. Y a veces ese milagro no llega, a veces esa fe hay que buscarla, hay que ir en búsqueda de esa fe. Imagínense en un niño tratado por un psicólogo después de un maltrato, de un abuso durante toda la vida, tal vez para su psiquis pueda que le ayude bastante, pero la verdadera ayuda es la fe, porque la fe te lleva a conocer a Dios, ni más ni menos. La fe es perdón, la fe es amor, la fe es justicia y la fe es verdad. Entonces, cuando dejamos que los niños crezcan de la mano de Satanás, permitimos que la tierra, que el planeta,
esté como esté, porque nos hemos alejado de la fe, nos hemos alejado de lo divino. Y cuando uno se aleja de la fe es muy difícil volver. Tiene que pasarnos algo muy grande en la vida para volver. Una persona inteligente puede no tener comida, puede no tener trabajo, puede estar triste, puede estar pasando una situación vulnerable en su vida, pero si lo tiene a Dios a su lado, va a poder ayudar a su familia, a sus hijos pequeños desde otro lugar. Dios, Jesús, siempre son palabras de aliento, motivaciones, estructuras mentales fuertes, bases de vida. Cuando nos alejamos de la fe, nos alejamos de todo. A veces tarde y no tenemos ganas de volver. Hemos descreído tanto que nos alejamos para siempre. Pero cuando crecemos con valores de fe en Dios, en Jesús, nuestras vidas son diferentes. Por eso es tan importante y sería fundamental que las personas que manejan grupos de religiones, en general, como les decía, sin bandera religiosa, sin importar a qué ministerio pertenece, de una vez por todas hagan lo que tienen que hacer, dejen de hablar tanto en nombre de Jesús y de Dios, y ni siquiera a veces sus palabras condicen una con otras, se contradicen constantemente. Hablan de la fe de manera fenomenal, pero a la hora de juzgar, juzgan a gente que no debe ser juzgada, porque la palabra tiene tantos versículos en donde dice que no hay que juzgar, hay que ir en busca de las almas, pero sí tener en cuenta que no se puede obligar a una persona a querer conocer el reino de Dios. Lo importante es manifestar, y mucha gente tiene un gran problema, y tiene el problema principalmente como si comparamos un albañil, tal vez, que tiene 40 años de trayectoria en su trabajo, y un arquitecto que se recibió, estudió, bárbaro, escribió, todo bien. ¿Ustedes piensan que un arquitecto que nunca puso un ladrillo ni cavó un metro para hacer los cimientos de una casa puede realmente saber más que un albañil que ha trabajado toda su vida, que es honesto, honorable y aparte sabe lo que hace? ¿Ustedes creen realmente que una persona de libro sabe más que una persona que ha edificado? Y en la fe lo mismo. Muchas personas tienen la Biblia encima, tienen palabra encima, pero lamentablemente no tienen experiencias de vidas. Entonces rompen mucho la fe, alejan a la gente de la fe en vez de traerla. A la gente se la trae a la fe con el corazón, con nuestra historia de vida, enseñándole por qué Dios realmente nos cambió, por qué Dios nos trajo de nuevo de vuelta, por qué Dios nos hizo diferentes desde que nacimos, por qué hay elegidos en la vida, por qué hay personas que son ungidas constantemente. El corazón y la verdad atraen a la gente a la fe. Creo que hay cosas muy establecidas en la palabra, como lo de los falsos profetas. Los niños nacen llorando. Gran misterio, ¿no? Deberían nacer felices. Según la ciencia tiene sus versiones. Creo que los niños nacen felices personalmente porque saben que vienen a un lugar donde no reina el amor, donde no reina la verdad, donde no existe la justicia y donde no existe el perdón. Y ese lugar es fuera de la órbita de Dios, de la órbita de Jesús. Qué importante sería que los padres, las madres en general, tengan la obligación de enseñar a sus niños con una estampa en el pecho que diga: el camino de Jesús te lleva a Dios y Dios es lo divino. Lamentablemente creemos que estamos de fiesta en la tierra, creemos que esto nunca se va a terminar, porque realmente nos gusta vivir en la imperfección. Qué lástima que no podamos enseñarle a nuestros hijos realmente a dividir el bien del mal desde un comienzo. El bien es Dios,
No hay otra cosa. El bien es Dios, el bien es Jesús, que es su Hijo. El bien es todo lo que se acerca a lo divino. Los niños deberían tener la obligación de saber desde niño quién es Jesús, qué hizo, cuáles fueron sus obras y qué es Dios. Sería lo básico, lo primero que deberían saber en la vida, y después que ellos elijan, como dice la palabra. Cada uno elige su camino, pero qué importante sería que los padres tengan la obligación de trasladarle a los niños y los niños la obligación de aprender qué es Jesús, qué es Dios, qué es la fe. Espero que pasen un feliz fin de semana. Estamos en contacto muy pronto.